Chicos, Empiezan chicos. Más o menos vamos a tener 40 minutos por charla, no más. Zoraida, toma el tiempo en este momento. Empezamos. muy bien, doctor, buenas Ok, noches. doctor. Compañeros, buenas noches. Vamos a empezar con nuestro tema acerca de la reanimación de fluidos, aspectos importantes. Siguiente, por favor. Bueno, la fluidoterapia es una de las medidas terapéuticas más importantes que se utilizan, ¿no?, en la medicina de urgencias y en emergencias, ya que consiste, tiene como objetivo pues el equilibrio electrolítico alterado, que usualmente se altera pues en los pacientes críticos, ¿no? Así que saber sobre ese tema es vital. Siguiente, por favor. Bueno, la distribución del agua en el organismo, por ejemplo, tenemos algunos datos importantes que vamos a recordar. El agua corporal total es aproximadamente, ¿no?, de 600 mililitros por kilogramo. En el líquido intracelular tenemos aproximadamente 400 a 450 mililitros por kilogramo. En el líquido extracelular tenemos de 150 a 200 mililitros por kilogramo aproximadamente. El líquido extracelular está distribuido en el volumen sanguíneo, ¿no?, la cual es la volemia, en el volumen plasmático y el líquido intersticial. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Tenemos algunas necesidades y pérdidas diarias, ¿no? Usualmente tenemos algunas, por ejemplo, se requiere aproximadamente 1 litro de agua por cada kilocaloría consumida, ¿no? La tasa metabólica está relacionada a su vez con la superficie corporal, siendo en reposo de 1000 kilocalorías por metro cuadrado por día. Algunos requerimientos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el peso corporal y el líquido por litro por kilogramo por hora. Tenemos algunos datos, por ejemplo, de reposición, ¿no? Los datos por los primeros 10 kilogramos, a responder es 4 por 10, ¿no? Es decir, más o menos unos 40 mililitros por hora. Por los siguientes 10 kilogramos de peso, aproximadamente 20 mililitros por hora. Por los siguientes 45 kilogramos restantes, más o menos 45 mililitros por hora. Siguiente, por favor. Es decir, tenemos las pérdidas en varias formas, ¿no? Tenemos pérdidas urinarias, tenemos a través del sudor, tenemos a través de la respiración, la cual se considera como pérdidas sensibles, ¿no?, y las pérdidas insensibles también. Siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto a la monitorización de la... No, anterior a esto. Muy bien, tenemos que tener en cuenta algunos datos importantes, ¿no? Tenemos que tener algunos, por ejemplo, signos clínicos. Tenemos que tener la diuresis, datos de la diuresis, tenemos que tener la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿no?, el nivel del estado de alerta del paciente. Tenemos que tener en cuenta algunos signos, ¿no?, de hipervolemia, algunos signos de hipovolemia. Algunos signos de hipervolemia, por ejemplo, que nos pueden anunciar son la ingurgitación yugular, crepitantes basales, aparición del tercer ruido cardíaco o, en su caso, también edemas, ¿no? También los signos de hipovolemia que nos enuncian, ¿no?, la sequedad de la piel, las mucosas, el pie cutáneo, la ausencia de debilidad, pulsos distales, ¿no? También tenemos que tener en cuenta algunos datos laboratoriales, la concentración plasmática de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, una gasometría arterial, ¿no? Tenemos que tener la relación de nitrógeno ureico versus creatinina, la osmolaridad plasmática. Siguiente, por favor. Entonces, la idea en esta parte de la fluidoterapia es tener los datos claros, ¿no?, y de hipovolemia o de la descompensación o la falta de estos fluidos para poder nosotros compensar adecuadamente, y tenemos que preguntarnos, ¿no?, qué fluido vamos a usar, dado que hay varios, ¿no?, que los cuales vamos a estar mencionando. Entonces tenemos algunos, por ejemplo, datos de monitorización invasiva. Tenemos que tener algunos datos hemodinámicos, por ejemplo, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento, la saturación de hemoglobina de sangre venosa mixta, ¿no?, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno, entre otros, ¿no? Siguiente. Vamos entrando en las indicaciones de la fluidoterapia, ¿no? Se dan en todas aquellas situaciones en las que existe una severa alteración de la volemia, del equilibrio hidroelectrolítico, o podría ser una combinación de ambos. Entonces, se puede dar, por ejemplo, cuando hay shock hipovolémico, es decir, cuando hay hemorragia o no hemorragia, en caso de deshidratación, cuando hay depresión del líquido extracelular,
puede haber por vómitos, diarreas, fístulas, ascitis, hilo, entre otros. Cuando hay depresión acuosa, cuando hay reducción por la ingesta, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en coma, ¿no? Cuando hay aumento de pérdidas por sudoración excesiva, diabetes insípida, cuando hay depresión salina, cuando hay uso de diuréticos, enteropatías peridigestivas, entre otros, cuando hay hipernatremia, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas complicaciones de la fluidoterapia, principalmente a nivel de la técnica, ¿no? Puede haber flebitis, extravasación, embolismo gaseoso, neumotórax, hemotórax, entre otros. Algunas complicaciones derivadas del volumen perfundido, por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, edema cerebral. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Algunas normas generales del uso de fluidoterapia intravenosa, por ejemplo, deben ser ajustadas individualmente a cada persona, deben ser pautados los líquidos en función a los déficits calculados, deben ajustarse principalmente a la patología de fondo, deben seleccionarse el fluido adecuado, porque hay varios tipos, necesitamos el balance diario de los líquidos, ajustado a los aportes, a las pérdidas, debemos evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia por incrementar el volumen extracelular, debemos tener algunos datos importantes del paciente de manera individualizada. Siguiente, por favor, ya que no existe un protocolo, ¿no?, exacto para cada paciente. Algunos tipos de soluciones que tenemos, por ejemplo, tenemos las soluciones cristaloides, las soluciones coloides, principalmente. En las cristaloides tenemos las hipotónicas, isotónicas, hipertónicas, alcalinizantes, acidificantes. En las coloides tenemos los colores naturales, dentro de ellos tenemos la albúmina, ¿no? Los artificiales tenemos el manitol, el hidroxietilalmidón. Siguiente, por favor. Los cristaloides tenemos, por ejemplo, las soluciones cristaloides hipotónicas, el liposalina al 0.45%. Los cristaloides están aquí, el suero fisiológico, ¿no?, al 0.9%. El lactato de Ringel. Siguiente, por favor. Usualmente, ¿no?, de primera elección se usa pues el suero fisiológico, ¿no?, pero tiene algunas contraindicaciones, ¿no?, o puede generar cuando hay, se pone en gran volumen una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Aquí están las isomóticas también. Dentro de esto tenemos el lactato Ringel o solución de Hartmann. Tenemos la solución glucosada al 5%. Siguiente, por favor. Las cristaloides hipertónicas tenemos la solución salina hipertónica, las soluciones glucosadas al 10, al 20, al 40%. Siguiente, por favor. Obviamente cada uno tiene sus propias características, ¿no? Las soluciones alcalinizantes como el bicarbonato sódico también, con esas concentraciones, la solución de lactato sódico también. Siguiente, por favor. Las soluciones cristaloides, por ejemplo, tenemos unas soluciones acidificantes como el cloruro de amonio. Están contraindicadas, ¿no?, en la insuficiencia renal o hepática. Siguiente, por favor. Algunas soluciones coloides que son expansores de volumen plasmático, ¿no?, altamente activos estas, en situaciones de hipovolemia, ¿no? Siguiente, por favor. Son de carácter más duradero, hemodinámicamente generan más estabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está la albúmina, ¿no? La albúmina, a pesar de que son pasteurizadas, pueden ser contaminadas, ¿no?, con pirógenos y algunas bacterias y algunos elementos que pueden generar polímeros, ¿no? Y estos pueden ser altamente halogénicos. Estas son sus características, ¿no? Son altamente activas, contienen citrato y estas pueden captar el calcio sérico, generando hipocalcemia, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos los dextranos, ¿no? El Geocromadex de 40, el Macrodex de 70, entre ellos tienen efecto antitrombótico. Como efectos adversos generalmente se reporta la anafilaxia, ¿no? Siguiente, por favor. Puede generar errores también a nivel de la detección de grupos sanguíneos y de glucemia, y algunos coloides artificiales como la hidroxietilalmidón, ¿no? Estas son moléculas de maíz, generalmente tienen pocos datos de anafilaxia, ¿no? Y tienen propiedades expansoras, ¿no? Similares a la albúmina. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los coloides artificiales. Vamos a tener aquí a la hidroxietilalmidón,
que estos van a ser moléculas que se van a obtener a partir del almidón de maíz. Van a caracterizarse porque van a desarrollar una presión isoncótica respecto del plasma aproximadamente de 25 a 30 milímetros de mercurio. Van a ser los preparados menos alergenizantes a comparación de los coloides habituales, como tenemos las albúminas, las gelatinas y los dextranos. Siguiente, por favor. Tenemos aquí al manitol, que entre sus características vamos a tener que este va a ser un diurético osmótico, que también va a favorecer el paso del agua desde el tejido cerebral al espacio vascular. Los efectos van a aparecer entre los 15 minutos y van a durar hasta varias horas. La presentación, tenemos el manitol al 20% en solución de 250 mililitros. Las indicaciones van a estar en hipertensión intracraneal. Entre las precauciones tenemos que vigilar lo que es el sodio, el potasio, la frecuencia cardíaca, la diuresis. Las contraindicaciones tenemos el shock hipovolémico. Siguiente. Los protocolos específicos de fluidoterapia en urgencias vamos a hablar sobre la cetoacidosis diabética. Entre los criterios diagnósticos tenemos la hiperglucemia de 300 a 600 miligramos por decilitro y también la presencia de acidosis metabólica con anión GAF elevada y pH menor de 7,25 y bicarbonato menor de 15 miliequivalentes por litro. También como cetonurias intensas. Siguiente, por favor. El objetivo del tratamiento en este caso va a ser la corrección hidroelectrolítica con una reposición de líquidos y iones, y también vamos a ver lo que es la corrección del trastorno metabólico a través de la insulina y tratar los factores desencadenantes como es el infarto agudo de miocardio, infecciones, traumatismos, entre otros. El tratamiento vamos a tener lo que es la fluidoterapia, que el objetivo va a ser corregir la hipovolemia y trastornos hidroelectrolíticos. Y también vamos a utilizar lo que es el suero fisiológico, el 0,9%. En caso de glucemias menor de 300 miligramos por decilitro, se utiliza lo que es el suero del 5%. Siguiente, por favor. El protocolo de fluidoterapia, tenemos que en los primeros 30 minutos se da 1000 mililitros y en la primera hora 1000 mililitros y a las 4 horas siguientes 500 mililitros por hora y a las 8 horas siguientes 250 mililitros por hora. Aproximadamente se da 6 litros en las 12 horas. Siguiente, por favor. En el caso de la insulinoterapia, el objetivo va a ser la corrección de la acidosis, que se va a dar insulina por la vía endovenosa. El protocolo va a ser bolo inicial de 10 unidades internacionales por la vía endovenosa. Y también cuando la glucemia va a estar menor de 300, ya también se diluye de 6 a 8 unidades internacionales en 500 cc en suero glucosado al 5% durante 4 a 6 horas. En el caso de la corrección de potasio, la perfusión va a ser de potasio de 10 a 30 miliequivalentes por hora, solamente en caso el potasio esté menor de 6 miliequivalentes por litro y la diuresis sea mayor de 40 mililitros por hora. Y en aquí va a ser importante lo que es la monitorización del EKG. Siguiente, por favor. Por favorcito, para el resto de grupos, esto es fluidoterapia. Ya posteriormente vamos a ver el tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces solamente está muy interesante, sí, son los hay entre 6, incluso hasta 11, 12 litros horas, pero ir ya la insulina no entra dentro del tema que nos compete hoy día. Está bien, doctor. Ya, bueno, entonces también lo que se utiliza es el bicarbonato. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la situación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica. Los criterios diagnósticos, vamos a tener la hiperglucemia mayor de 600 miligramos por decilitro y también va a haber una osmolaridad mayor de 300 miliosmoles por litro. También van a presentar deshidratación intensa, ausencia de cetoacidosis y en caso el pH va a ser mayor de 7,2. También va a haber una alteración del nivel de conciencia. Los objetivos del tratamiento en este caso va a ser la corrección del trastorno hidroelectrolítico y también tratar los factores desencadenantes. Y vamos a ver la prevención de complicaciones como es el shock. Siguiente, por favor. El tratamiento, bueno, ya vimos que es con glucosa hipertónica intravenosa. Tenemos lo que es, también se da el suero hiposalino, el 0,45, el suero fisiológico también y el suero glucosalino. Siguiente, por favor.
Tenemos también que se va a hacer el protocolo de fluidoterapia. También está lo que es la monitorización de las funciones vitales. Siguiente. Tenemos también lo que es la insulinoterapia. Siguiente. También tenemos la reposición de potasio y bicarbonato. Siguiente. En el caso de la hipoglucemia, vamos a ver que va a haber una tríada clásica, que van a ser los signos y síntomas que van a ser compatibles con lo que es la hipoglucemia, que vamos a tener lo que son los síntomas adrenérgicos, como es el caso de las palpitaciones, la taquicardia, la ansiedad, el temblor y la sudoración. También tenemos los síntomas centrales, que es la cefalea, confusión, irritabilidad, bradixiquia, alergia, confusiones y coma. También vemos que la glucemia va a estar en este caso menor de 50 miligramos por decilitro, y se va a caracterizar porque al momento de la corrección de la glucemia los síntomas van a empezar a desaparecer. Siguiente. Nuevamente, ¿cuál es el tema de exposición? Doctor, es fluidoterapia. La fluidoterapia, pero tú estás viendo, has tocado hasta síntomas de una hipoglicemia. Sí, doctor. ¿Qué tiene que ver? La fluidoterapia generalmente asociamos a estados de shock. Una hipoglicemia, si es que no está asociada a un estado séptico, no estamos frente a un estado de shock. Entonces, la hipoglicemia no estaría dentro de una categorización de fluidoterapia en el marco de un tratamiento de emergencia dentro de un shock. ¿Ok? Sí, doctor, nos guiamos de un artículo y primero había lo que explicaba el caso de la fluidoterapia y luego habían ejemplos, entonces lo hemos puesto también, pero después mis compañeras van a abordar sobre lo que es el shock. Ok, el problema es que no les va a alcanzar el tiempo, me parece. Solo les queda 15 minutos, me parece, 20 minutos. Ya, doctor, entonces solo lo menciono rápido hasta que lleguen mis compañeras. Ya, siguiente, por favor. También vamos a utilizar el esquema de la fluidoterapia en pacientes quemados, ya que sabemos que ellos al tener este accidente pierden una gran cantidad de líquido y vamos a observar que van a haber quemaduras de segundo grado, donde van a estar mayor del 15% de la superficie corporal total. En el caso de ancianos va a ser mayor de 5%. Y las quemaduras de tercer grado van a ser mayor al 5% de la superficie corporal total. El tratamiento también en este caso va a ser lo que es el soporte vital, que es el ABC. Y también vamos a estar lo que es la fluidoterapia y también ver el protocolo de Parkland, la analgesia, la profilaxis y la antibioterapia. Y también se utiliza lo que es la ranitidina. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la hiponatremia, donde también se utiliza fluidoterapia, principalmente en casos en los que vemos de moderado a severo. En los que es moderado solo se hace un tratamiento etiológico y una restricción de líquidos, y en lo que es severo si hay una pauta de fluidos. Se utiliza suero salino y hipertónico, y bueno, se hace el cálculo de déficit de sodio, ¿no? Y de acuerdo de eso se hace un ritmo de perfusión. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo con la hipernatremia, tenemos que hacer en el caso inverso, ¿no?, de la hipernatremia, pero también se hace con fluidoterapia, se hace un cálculo del déficit de agua y de acuerdo a esto se hace un ritmo de perfusión. Lo que se trata de evitar es el edema cerebral con este ritmo de perfusión y se hacen fluidos de elección de agua libre, ¿no?, de sodio. Siguiente, por favor. Otro caso de fluidoterapia también es la gastroenteritis aguda, donde tenemos una suma de los requerimientos diarios con las pérdidas estimadas, lo cual se tiene que reponer de acuerdo a estas cantidades. Siguiente, por favor. Otras situaciones de fluidoterapia, tenemos el accidente cerebrovascular, donde tenemos ciertas pautas de fluidos. Primero, no utilizar suero glicosilado al 5% por su baja osmolaridad, ya que aumenta el edema cerebral.
Preferentemente se utiliza el suero fisiológico al 0.9% y se busca mantener las cifras de presión arterial discretamente elevadas. No se trata de bajar la presión arterial. Y bueno, algunas pautas también en fluidoterapia endovenosa en pediatría, donde tenemos necesidades basales de agua de acuerdo al peso corporal y también necesidades iónicas. El siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos unas equivalencias de ritmos de infusiones endovenosas, en donde se puede administrar cierta cantidad de gotas por minuto en mililitros, ¿no? En las equivalencias que debemos conocer es que un mililitro equivale a 20 gotas y, bueno, 20 gotas equivale a 60 microgotas, ¿no? Lo que es que una gota valga a 3 microgotas, lo cual es igual a 0.05 mililitros. Siguiente, por favor. Bueno, el cálculo de la velocidad de perfusión en gotas por minuto tiene una fórmula principal, donde vemos el número de gotas en un mililitro por el volumen total a administrar en mililitros sobre el tiempo en minutos, que nos va a dar un ritmo de perfusión en gotas por minuto. Siguiente, por favor. Acá algunas indicaciones generales de los fluidos más utilizados, como los coloides naturales como la albúmina, suero fisiológico, soluciones hiposalina, glucosilada, hipertónica, lactato Ringer y suero glucosado. Siguiente. Bueno, para terminar esta parte tenemos un cuadro de la estimación de pérdidas sanguíneas según los datos clínicos, ¿no? Para justo una valoración clínica para iniciar la fluidoterapia o terapia de reposición de sangre también. Ya, miren, por ejemplo, ese cuadro sí es muy importante porque podemos estimar el grado de pérdida a partir de funciones clínicas. ¿Nos puedes más o menos orientar cómo se utiliza este cuadro? Doctor, disculpen, no le escuché la última parte. Si nos puedes detallar este cuadro, ¿por qué digo que es Ya. importante o no te parece muy importante? Sí, sí es importante, doctor. Solo, bueno, el tiempo, ¿no? Y ya, como dice el doctor, se puede valorar las pérdidas de sangre de acuerdo a las características clínicas. Bueno, lo he dividido este cuadro en 4 clases, ¿no? Principalmente considerando lo que es el valor de la frecuencia cardíaca, cuando se encuentra elevada mayor de 100, bueno, la presión arterial también cuando está normal a disminuida, y bueno, la presión de pulso. Bueno, de acuerdo a los valores de estas, bueno, la frecuencia respiratoria, el estado mental, se puede clasificar cuánto de sangre ha perdido, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca que esté muy elevada en más de 140, una presión arterial disminuida, una presión de pulso disminuida, una frecuencia respiratoria más de 40, que esté confuso o letárgico, podríamos pensar que está perdiendo más de 2.000 mililitros de sangre. Y bueno, de acuerdo a esta valoración de los signos vitales, se puede tener una valoración de esta pérdida, ¿no? Y tener hasta un criterio de prioridad. Me parece que se fue el audio o que fue, no escucho mucho. Doctor, ¿me escucha? Está lento, creo, la línea. Ahora sí te escucho bien. Bueno, doctor, le vuelvo a explicar el cuadro. Es una valoración, ¿no? De cuánta cantidad de sangre se puede perder de acuerdo a los signos vitales y ciertas consideraciones que se pueden tomar en emergencia de primera instancia.
como lo que son los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la palpación del pulso, la frecuencia respiratoria y la valoración del estado mental. Entonces, lo que es importante es que nosotros podemos hacer esa estimación, esa valoración, sin necesariamente pedir en hemoglobina, un hematocrito o ver o presenciar el grado de sangrado del paciente. Básicamente son factores clínicos que podemos tomar. Lo único que necesitaríamos en un extremo sería un tensiómetro, nada más. Continúa. Bueno, siguiente parte. Buenas noches, doctor. Hola. A ver, hola, ¿ya terminaron con el primer tema? Doctor, sí, solo que está sonando como un eco. Debe ser Alejandra que está prendido su micrófono. Ahora sigue el eco. A ver, sobre el anterior tema, a ver, vamos a ver algunas cosas puntuales. Antes de empezar síndrome meningio, vamos a ver lo anterior. Fluidoterapia. A ver, para los expositores. En nuestro medio, ¿cuál es el primer componente para hacer una reanimación mediante fluidos de un paciente en shock? Básicamente nos vamos a referir a un shock. ¿Cuál sería? Doctor, tenemos a los cristaloides. Chicos, ¿cuál sería la diferencia entre lactato de Ringer y cloruro de sodio, solución fisiológica al 0.9%? Doctor, disculpe, es el suelo fisiológico, ¿no? Este contiene, pues, sodio, cloro, ¿no? Principalmente esos dos componentes, ¿no? Ahora, el lactato de Ringer va a contener, aparte de sodio, cloro, solo que el cloro no tiene las mismas cantidades que el cloro de sodio, y esta a su vez va a contener potasio, va a contener calcio, y se usa, y va a tener un tampón, ¿no? Por eso se le llama, soluciones cristaloides con tampón. ¿Cuál de los dos deberíamos usar para la reanimación con fluidos en adultos? ¿Lactato de Ringer o solución fisiológica? De primera mano, doctor, si es que tenemos lactato de Ringer, sería bueno usar lactato de Ringer, ya que usando cloruro de sodio podemos generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Se corre ese riesgo, ¿no? Con el cloruro de sodio, con el suelo fisiológico, con lo que con el lactato de Ringer disminuye. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿A favor, en contra? Doctor, en primera instancia podemos utilizar lo que es la solución de cloruro de sodio 9%, que sí sé que es una solución equivalente, ¿no? Eso, doctor, porque
es lo que tenemos más a mano en primer lugar? Claro, lo que tenemos más a mano es eso, el cloruro de sodio, pero si nosotros tenemos lactato de Ringer, que también es conocido como un cristaloide, pero es balanceado, cristaloide isotónico, es de primera medida usar el lactato de Ringer. Entonces ha habido diversos estudios en que han comparado esto y las conclusiones siempre han sido las mismas, que en pacientes críticamente enfermos el uso de cristaloides balanceados donde está el lactato de Ringer tiene una menor tasa de relación a morbimortalidad en comparación a suero fisiológico. En este cuadro, el que están mostrando, vemos que, por ejemplo, las clases 3 y las clases 4 ya incluye derivados o hemoderivados. ¿Qué opinan sobre eso? Doctor, ante una pérdida masiva de sangre, lo mejor, bueno, lo que se ha visto que mejora a los pacientes ya es una transfusión sanguínea como tratamiento, ¿no? Más que solamente utilizar un cristaloide o una solución, se le añade más una transfusión. Entonces estamos hablando que cuando estamos frente a una pérdida de sangre mayor a 1500 mililitros para un peso aproximado de 65 a 70 kilos, ya deberíamos estar por lo menos en pruebas cruzadas, o si no es el caso, ¿cuál sería el factor de la mejor, o el grupo sanguíneo universal para donación? Si no quiero hacer pruebas cruzadas. Me parece, doctor. A ver, ¿alguien más del grupo? El donador universal, doctor, es el O negativo. ¿Alguien más a favor, en contra, o positivo o negativo? O negativo. Negativo, doctor. O negativo. Entonces ahí no debe haber dudas. Entonces, nosotros vamos a iniciar la fluidoterapia generalmente como un estado o en un protocolo de resucitación, entre comillas, en aquellos pacientes que están sometidos a shock. Hubiera sido bueno que hagan una distribución de los diferentes tipos de shock. Entonces, básicamente vamos a estar enfrentados entre un shock distributivo o un shock hipovolémico. Básicamente es lo más común que vamos a ver. Un shock distributivo va a ser secundario a sepsis, donde en el shock distributivo tenemos que el contenedor de la sangre, todo el sistema vascular, produce una vasodilatación. Entonces, el contenido, que va a ser el producto plasmático, va a estar en menor cantidad. En estos casos, un aporte ideal de fluidos va a ser lo que generalmente va a poder, en una primera instancia, tratar de equilibrar este déficit del contenido, ¿no? Cuando el continente se hace más grande. Eso podemos ver en un shock distributivo, en un shock anafiláctico, ¿no? Donde no vemos pérdida sanguínea. Cuando tenemos una pérdida sanguínea, básicamente el vaso va a tener el mismo diámetro, pero el componente sanguíneo es lo que va a restar. En este caso, si nosotros tercamente iniciamos una resucitación inicial con cristaloides, vamos a reducir más aún la capacidad de concentración del hematocrito. Es decir, yo tengo un paciente que ha perdido 2 litros de sangre, el paciente pesa 60 kilos, le faltan 2 litros y medio más de pérdida sanguínea, y por ejemplo, si su hematocrito normal es 14, posiblemente su nuevo hematocrito va a ser 7, ¿correcto? Si a ese paciente yo le voy a pasar 2 frascos de cloruro de sodio para tratar de levantar esa presión arterial, vamos a reducir en un 25 a 30% más ese hematocrito. Entonces el hematocrito que era inicialmente de 7 va a llegar, a pesar de que no haya sangrado activo en ese momento, que sea controlado el sangrado, posiblemente a un 5 o un 4.6, donde los factores de coagulación también han sido reducidos. En estos casos, la administración de hemoderivados es lo que va a ser un tratamiento más rentable, mucho más rentable, más específico, en contraposición de los fluidos, de las soluciones fisiológicas, de los cristaloides equivalentes, etcétera, etcétera.
¿Alguna duda que tengan con esto, chicos? Doctor, disculpe, en caso de sepsis, ¿también se usa el lactato de Ringer? En caso de sepsis, cristaloide, solución fisiológica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes aprendan en esto? Que tengan muy en cuenta el cuadro, que vean cuáles son los factores y el examen va a entrar, o en las prácticas van a entrar algunos casos clínicos relacionados a esto y cuál es la primera medida cuando se presente cualquiera de estas 4 clases, que son una clasificación bastante común en relación a pérdidas sanguíneas. Si no hay dudas, continuamos con el siguiente tema. Doctor, disculpe, respecto a la infusión, a la velocidad, Sí. perdón. Ujú. ¿Cuál es la velocidad con la que se debe poner? ¿El uso fisiológico, lactato de Ringer es igual? No. Básicamente me va relacionado a varios factores. Es muy distinto que tú le puedas poner una infusión inicial de un paciente que está con shock séptico, que tiene 30 años, por ejemplo, y le inicies a 200 cc hora, o le puedas iniciar con 800 mililitros endovenoso STAT, que con un Avocat número 18, eso va a pasar en menos de 15 minutos. Y después le puedes tener mantenimiento de 300 cc hora. No es lo mismo que tú inicies esa misma tasa o ese mismo flujo de solución salina a un paciente de 72 años que además tiene antecedentes de trastorno cardíaco, ¿no? Se tiene que, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca y además está cruzando con un shock séptico. Tienes que tener mucho cuidado y hacer unas equivalencias que van más que todo en la actualidad con medidas de calibres basales, ¿no? De los vasos, de grandes vasos. Por ejemplo, la capacidad de distensibilidad de la vena cava es un factor que se puede hacer por ecografía y sacando algunos porcentajes tú puedes ver qué tanto más puede resistir o qué tanto más necesita fluidos ese sistema vascular, digamos. Entonces son múltiples factores que incluyen o que influyen en una tasa de resucitación. Cuando, o es lo lado también contraproducente, si estamos frente a un shock hipovolémico en el contexto de una hemorragia activa, dudo mucho que alguien se anime a iniciar una tasa inicial incluso con cristaloides. ¿Alguna otra duda? ¿Cuán frecuente es, doctor, en nuestro medio esa acidosis metabólica hiperclorémica? Es muy frecuente la acidosis metabólica con alteraciones del cloro. Justamente hoy día hemos tenido una paciente que ha llegado con un cloro, me parece, de 0.8, un bicarbonato de 6.88 y un pH de 6.88, un bicarbonato de 2.2. Entonces, una acidosis metabólica era un anion gap alto, hipoclorémica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos con el siguiente tema. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Doctor, disculpe, ¿usted no sabía en
cargado. Bueno, el tema que nos ha tocado en realidad ha sido fluidoterapia, síndrome meningio, ACV y shock. Entonces, vamos a continuar con la exposición. Que bueno, esto acá es un poco más corto. Como sabemos, el síndrome meningio vienen a ser manifestaciones que se originan por la irritación de las meninges, ¿no? Esta inflamación puede variar, o sea, el carácter o forma de presentación puede variar, puede ser agudo o crónico, según la etiología, y bueno, esto va a presentar diferentes, bueno, la expresión de los síntomas va a ser diferente. En cuanto a su etiología, vamos a diferenciar, vamos a diferenciarlo por etiología inflamatoria y no inflamatoria. Dentro de la etiología inflamatoria vamos a tener las bacterianas, virales, micóticas, parasitarias y las no inflamatorias, que van a ser las hemorrágicas y neoplásicas, ¿no? Dentro de la causa más frecuente de las bacterianas va a estar el Streptococcus pneumoniae, seguido por el meningitis y el estafilococcus. En cuanto a las virales, primero va a estar el enterovirus, el herpes virus y el virus de VIH. En cuanto a las micóticas, va a estar el criptococcus, seguido por coccidioides y cándida. Y las parasitarias va a estar encabezando todo el toxoplasma, luego viene el trypanosoma y bueno, el plasmodium y cisticercos, ¿no? Dentro de las no inflamatorias vamos a tener las hemorrágicas, puede ser, bueno, básicamente un ACV, ¿no? Y las neoplasias, que va a estar debido a diferentes tumores. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Tenemos que, para empezar nosotros a descartar o cómo diagnosticar un síndrome meningio, debemos hacer una correcta anamnesis, la cual va a consistir, bueno, tenemos que preguntar si el paciente tiene una cefalea intensa, sus características, ver si es persistente o no y en qué momento ha iniciado, ¿no? Si es, ver si tiene una aparición aguda o subaguda, si es constante, si es pulsátil, o, bueno, su localización, ver si es frontal, occipital o si tiene algún tipo de irradiación. Preguntarles también si sienten, si tienen sensación de fiebre, si presentan náuseas o vómitos, si tienen antecedentes de patologías, bueno, si presentan decaimiento físico, embotamiento psíquico o, bueno, y ver básicamente nosotros en el examen físico, ver algunos signos meningios, como son, por ejemplo, el de Brusinski, el de Kernick, ver si tiene algún compromiso de conciencia. Y bueno, para el diagnóstico, bueno, ya según hayamos descartado, vamos a hacer, podemos hacer pruebas de imagen para el diagnóstico final y punción lumbar si es que no tiene contraindicaciones, ¿no? Podemos analizar el líquido cefalorraquídeo y ver sus características también, ver básicamente si es claro, turbio o xantocrómico. Dentro de los principales signos meningios, por ejemplo, vamos a tener la rigidez de nuca, que es el signo clínico más importante, ¿no? Porque es precoz y, bueno, es constante. Para esto vamos a colocar a un paciente de cúbito supino y el cuello tiene que estar en el mismo plano que el tronco y sin almohada. Y bueno, vamos a flexionar el cuello intentando llevarlo hacia el mentón o hacia la región esternal. Y bueno, se va a hacer positivo cuando haya una resistencia o bloqueo del movimiento. Vamos a ver también el signo de Kernick, que bueno, para esto vamos a colocar el paciente de cúbito dorsal y el examinador tiene que poner su brazo izquierdo por detrás del tórax, mientras que la mano derecha va a sostener la rodilla, ¿no? La rodilla del paciente. La maniobra se va a hacer positiva cuando al llegar a la posición de sentados, el paciente va a flexionar las rodillas.
pese a la oposición que está teniendo el examinador, ¿no? También van a presentar el signo de Carnick 2, que también es bastante frecuente. Y de la misma forma vamos a colocar el paciente de cúbito dorsal, luego vamos a levantar una pierna en extensión y cuando el miembro esté más o menos a cierta altura, se va a producir una flexión de la rodilla, ¿no? Y también vamos a estar haciendo una oposición. Y bueno, eso va a ser positivo cuando estos pacientes muestran dolor o es muy, muy difícil volver a extenderlas. Luego vemos el signo de Brusinski, que bueno, al paciente lo vamos a tener de cúbito dorsal y el examinador va a pasar su mano izquierda por detrás de la cabeza. Mientras esto vamos a apoyar la mano derecha en el pecho y bueno, a continuación vamos a provocar una flexión brusca de la cabeza sobre el tronco. Esta maniobra se va a hacer positiva si en dicho momento el paciente va a flexionar las rodillas, ¿no? Y bueno, esto se va a observar en el síndrome de meningo. Bueno, y hay otros signos también, como es el signo de Brusinski 2, que es básicamente lo mismo, o sea, el principio es el mismo. El reflejo de Magnus Klein, si no me equivoco, que hacen una rotación de la cabeza y bueno, va a producir una extensión de las extremidades ipsilaterales, ¿no? Y además va a Hola, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Me gusta el sistema, hasta ahorita lo voy a ingresar. Doctor, vamos a continuar con la exposición. Creo que le ha botado el sistema a mi compañera. Ok. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar también de lo que es el accidente cerebrovascular. Bueno, el accidente cerebrovascular o también Espérate, llamado ACV. terminamos primero con... No vamos a mezclar, Sí, pues, de todo. sí, ya había Esperamos. terminado, doctor. ¿Has terminado? ¿Y el tratamiento cuál es? ¿Cuáles son? Así, tan sencillo. ¿Qué es entonces? A ver, defíneme una meningitis. ¿Cuál es la definición? ¿Hola? ¿Cuál es la definición de meningitis? Doctor, mi compañera se está volviendo a conectar. Pero ¿y el resto del grupo no puede responder? Doctor, Viene a ser solamente la inflamación de las membranas, ¿no? De lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Que va a ser por algún tipo de infección, sea bacteriana o viral. ¿Qué membranas? ¿Cómo se llaman las membranas? De las meninges, doctor. ¿Y cuáles son esas dos membranas? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre? Pia madre, dura Pia madre, madre, Ya, ¿y solo esas dos? No hay otra cosa más que se También contamine. el líquido, doctor, se puede contaminar. Ya, entonces, El líquido se puede contaminar. ¿cuál es la definición de meningitis? Vendría a ser La entonces, inflamación, ¿no? doctor, del líquido y las membranas que rodea el cerebro y la médula espinal. Tenemos la inflamación de la leptomeninges y la contaminación del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el gold estándar para el diagnóstico? La función lumbar, doctor. No, pues la punción lumbar es un procedimiento, no es un examen.
El estudio de Pero líquido sería el estudio, cefalorraquídeo. sería Ya, pues es más muy a distinto el través de la estudio. Y función. cuando yo saco líquido cefalorraquídeo, ¿qué exámenes pido? Doctor, se ve lo que es la glucosa, también el conteo de glóbulos blancos, lo que es la presión, los neutrófilos. No, pero ¿tú qué escribes, no? Ya has hecho tu punción lumbar y lo vas a mandar al laboratorio. ¿Qué cosa pides a esas muestras? Por ejemplo, si yo quiero ver si alguien está con una infección en la sangre, ¿qué le pido? Un hemograma, ¿no? Ahí sale leucocitos. ¿Qué le pido yo a un líquido cefalorraquídeo? Se ¿Qué pide órdenes vas a llenar? coloración GRAM, Ya, uno. ¿Para qué sirve la cultivo, coloración GRAM? ¿Mm? ¿Qué hacemos con la coloración GRAM? Chicos, doctor, eso va a entrar al examen, ¿ah? A ver, lo que va a entrar al examen es la definición exacta, la clasificación de acuerdo a si es agudo o subagudo, y eso está de acuerdo al tipo de germen. Ya no es lo mismo que una meningitis por neumococo clínicamente o una meningitis tuberculosa clínicamente. El tratamiento es distinto, también va a entrar al examen. Va a entrar al examen algunos ejemplos de un líquido cefalorraquídeo para que ustedes interpreten. ¿Cuáles son las pruebas que se piden en un líquido cefalorraquídeo? ¿Qué cosa nos va a hacer como diagnóstico diferencial una tinción GRAM? ¿Qué cosa vemos en un citoquímico? ¿Qué es un test de ADA? ¿Ya? Eso va a entrar al examen. Ya continúen con el siguiente tema. Doctor, disculpe, se ha apagado mi computadora, no he podido continuar con la exposición. Continúen con lo que tengan. Ya, doctor, sí, ahorita vamos a continuar. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es el accidente cerebrovascular. Este va a ser una alteración, puede ser transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo. Esto va a ser a consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Vamos a tener un ACV hemorrágico y uno isquémico. El hemorrágico va a estar causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. Y el isquémico va a estar causado por una obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. Dentro del hemorrágico, este es el conocido como el derrame cerebral y representa aproximadamente el 15%, ¿no? Este se va a clasificar en un ACV hemorrágico o parenquimatoso cerebral o parenquimatoso o una hemorragia subaracnoidea. En el caso del ACV isquémico, este va a ser conocido como el infarto cerebral y va a representar aproximadamente el 85%. Este ACV isquémico se va a clasificar en un aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual y un indeterminado, ¿no? Bueno, dentro del hemorrágico, como ya les comenté, está la hemorragia parenquimatosa. Esta va a ser causada por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro. Esto puede ser debido a que el paciente tenga hipertensión arterial. Cuando un paciente tiene hipertensión arterial puede tener lo que son los microaneurismas de Charcot-Bouchard, o un paciente con angiopatía amiloide, o paciente que tenga malformaciones vasculares, con coagulopatías o algún tipo de neoplasia, ¿no? También tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea, que esta va a estar causada por la ruptura espontánea, en este caso de un aneurisma que pueda tener el paciente en una arteria de lo que es el polígono, las arterias comunicantes anteriores. Esto es en base a lo que es el ACV hemorrágico. En el caso del isquémico, como ya les comenté, tenemos el aterotrombótico, que esta va a ser la obstrucción por una placa de ateroma que va a estar ubicada frecuentemente entre la bifurcación de la carótida y el origen también de la carótida interna, ¿no?
En el caso del cardioembólico, vamos a tener que va a ser la obstrucción por un émbolo producido con mayor frecuencia, en este caso en pacientes que tengan fibrilación auricular o pacientes con estenosis mitral. En el caso del infarto lacunar, esta es la obstrucción de arterias perforantes del polígono de Willis, en este caso con pacientes principalmente que tengan antecedentes ya sea de hipertensión o de diabetes mellitus, ¿no? Y el infarto de causa inhabitual, que va a ser la obstrucción, puede ser por hemoglobinopatías o pacientes con hiperviscosidad o hipercoagulabilidad o pacientes que tengan síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y bueno, el indeterminado está cuando no encontramos cualquiera de las anteriores causas, entonces este ACV se le denomina indeterminado. Bueno, yo les quería poner esta figura porque es importante para poder reconocer un ataque cerebral. En este caso tenemos el FATS, en el cual es muy importante aprender y quizás hacer aprender a nuestros familiares para poder salvar una vida, ¿no? En el caso del FACE tenemos el rostro, vamos a observar al paciente con el rostro caído. En el A tenemos que el paciente va a tener el brazo débil. El S va a ser que el paciente va a tener dificultad para hablar, para pronunciar. Y la T, ¿no? Que es el tiempo que tenemos el más corto posible y poder llamar al número de emergencias que conozcamos de nuestra ciudad. Así también tenemos el BFAX, en el cual es también para auxiliar a un paciente con enfermedad cerebrovascular, en el cual nos dicen que la B es el balance, ya que el paciente de un momento a otro va a tener pérdida del equilibrio. Nos va a indicar el paciente que está viendo borroso, va a tener visión borrosa, como el anterior va a tener asimetría facial el paciente, pérdida de la fuerza en alguno de los brazos, va a tener dificultad al hablar y de la misma manera tenemos que hacer que el tiempo sea lo más corto y poder llamar a emergencias, ¿no? Bueno, como todos creo ya sabemos, el diagnóstico es mediante la tomografía. Por ejemplo, acá vemos un ACV isquémico, en el cual vemos en la figura A, es un ACV de 3 horas de evolución. Vemos el signo de la franja de la ínsula. En el angiograma por tomografía vemos la oclusión arterial en la imagen de la derecha superior. Y también en la inferior izquierda vemos una zona de sufrimiento isquémico, ¿no? En la figura C. Y bueno, en la D vemos una oclusión severa de carótida. Dentro de los exámenes auxiliares que se les tienen que realizar al paciente ya estando en la emergencia, bueno, puede ser, bueno, la tomografía cerebral, buscando el signo delta, la captación de contraste, la alteración en el tamaño de los ventrículos y si hay hiper o hipodensidad, ¿no? Si es posible, se le puede realizar una resonancia magnética, una punción lumbar y una angiografía, ¿no? Dentro del manejo, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, inicialmente, el paciente llega al manejo inicial y estabilizar al paciente, ¿no? Como ya conocemos, acá tenemos que tener en cuenta lo que es el ABCD, ¿no? Comprobar la vía aérea del paciente, ver la frecuencia respiratoria, inspeccionar el tórax, ver si respira o no respira, si presenta alguna herida, si necesita oxígeno. Ver el pulso del paciente, el relleno capilar que pueda tener, el color en el rostro del paciente, la temperatura de la piel del paciente, ¿no? Y tenemos que buscar a nivel de todo, buscar algún tipo de hemorragia también, ¿no? Y como ya sabemos también algo muy importante, la escala de Glasgow, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y la exploración pupilar, que es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es aseguramos la vía aérea, tenemos que mantener la saturación del paciente mayor a 94%, tenemos que corregir muchas veces si el paciente tiene una hipotensión. De esta manera podemos mantener lo que es la presión de perfusión cerebral en el paciente, ver
hacer que la presión arterial del paciente sea menor a 185/110 milímetros de mercurio. Esto es importante porque la presión arterial del paciente tiene que estar en estos rangos antes de poder realizarle una trombólisis, ¿no? También de esta manera se tiene que tratar la hipoglucemia si es que tuviera el paciente, si es que tuviera una glucosa plasmática menor de 60 miligramos por decilitro, o si el paciente tiene una hiperglicemia, ¿no? Durante las primeras 24 horas que está el paciente, ya que este va a tener un peor pronóstico, ¿no? Y lo que nos recomienda es mantener la glicemia entre, 140 a 180 miligramos por decilitro. Entonces, es muy importante también ver la temperatura del paciente, ya que esta temperatura tiene que ser menor a 38 grados. Se ha visto que las temperaturas menores de 37 grados o mayores a 38 grados aumentan la mortalidad en los pacientes durante las 24 horas de admisión hospitalaria. Y bueno, como les comenté, la trombólisis es el tratamiento, es el gol estándar que se realiza con el factor activador tisular del plasminógeno recombinante, también llamado altiplasa. Este es una proteasa sérica que en presencia de fibrina va a transformar el plasminógeno en plasmina, ¿no? Y lo va a degradar a fibrina, en este caso va a degradar el trombo, y de esta manera lo va a disolver. Nos dicen que de cada 100 pacientes se benefician aproximadamente 14 y 3 de estos pueden sufrir una hemorragia cerebral sintomática, ¿no? Bueno, este es el tratamiento cuando el paciente tiene un ACV hemorrágico, en el cual nosotros tenemos que realizarle un monitoreo neurológico y cardiovascular constantemente, como ya les mencioné, mantener la vía aérea permeable, manejo de la hipertensión arterial, si el paciente pueda tener estreñimiento, manejar este. El paciente tiene que tener reposo absoluto, se recomienda una cabecera a 30 grados, sedación suficiente para evitar si el paciente presenta dolor o pueda moverse. Si el paciente presenta dolor, darle analgesia, ¿no? La analgesia adecuada que se deba dar en el momento. Y lo que tenemos que hacer acá es prevenir complicaciones en el paciente, ya sea resangrado, una hidrocefalia o un vasoespasmo con nimodipino, o que el paciente presente convulsiones o una hiponemia pulmonar, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente algunos aspectos sobre la enfermedad cerebrovascular o el déficit cerebrovascular o como quieran llamarlo. ¿Cuál es la primera... cuando nosotros tenemos un paciente con un déficit focal agudo, vamos a enfocar desde 3 puntos de vista. La primera va a ser una causa orgánica. De las causas orgánicas nos referimos a aquellas en las cuales el cerebro está sufriendo un daño estructural. Puede ser un DCB isquémico, un DCB hemorrágico, en más del 95% de las posibilidades. La segunda causa va a ser una causa infecciosa. Las infecciones producen sopor, deterioro cognitivo, un síndrome confusional. Entonces vamos a investigar las causas infecciosas. Y en tercer punto son los trastornos del medio interno, trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos. Metabólicos puede ser una hipoglicemia sintomática, una hipoglicemia profunda, puede ser una hiponatremia severa, ¿ya? Entonces, siempre vamos a enfocar un déficit focal agudo, un síndrome confusional desde esos 3 puntos de vista. Hay algo que siempre va a diferenciar el accidente cerebrovascular o el déficit cerebrovascular de los anteriores, porque no solamente hay una disminución del estado de sensorio, sino también se acompaña de signos de focalización que pueden ser visuales, pueden ser del habla, pueden ser motores, o pueden ser la mezcla de los 3. Entonces, un síndrome confusional, un déficit focal agudo secundario a un shock séptico, por ejemplo, o una sepsis severa,
no vamos a encontrar una focalización motora, no va a ser lo usual. Una hiponatremia no vamos a encontrar una focalización motora. Generalmente va a ser unilateral, hemos visto que hay diferentes, ¿no? ¿Cuál es el más común, el isquémico o el hemorrágico? Isquémico, doctor. En un 85%, doctor, es el Aproximadamente entre un 80 85%, dependiendo de dónde se han realizado los estudios. En nuestro medio va también rondando por ese. Es muy raro que nosotros encontremos un DCB isquémico, un DCB hemorrágico, o un stroke en general, es el término más apropiado, con hipotensión, ¿ok? Es bastante extraño. ¿Por qué creen que va a haber siempre una hipertensión en estos casos? Porque es el principal factor de riesgo, doctor. No, me refiero al mecanismo. Tú no vas a recibir un paciente con una hemiplegia derecha que esté chocado, ¿no? Eso es, no ser que esté haciendo un shock neurogénico, sería algo muy dramático, muy raro sobre todo. Entonces, ¿por qué creen que sería esto? ¿Por qué creen? O sea, mi pregunta es, ¿por qué creen que un paciente que padece un stroke, ya sea hemorrágico o isquémico, siempre va a cursar con cifras de hipertensión arterial? Doctor, en el proceso, ya sea isquémico o hemorrágico, al haber la obstrucción o la ruptura del vaso, va a producir a nivel de toda esa zona lo que es, ¿no?, inflamación, vasodilatación, edema, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se produzca un aumento de la presión intracraneal a nivel cerebral, ¿no, doctor? Ya, sí, por ahí va la justificación. ¿Pero qué tiene que ver la PIC con la presión arterial sistémica? El cuerpo compensando en general va a querer compensar, ¿no? Bajar la presión intracraneal, doctor, y de esta manera va a hacer que suba la presión arterial en el paciente. No, esa no es la justificación, no es la fisiopatología. Entonces eso es importante saberlo porque nosotros, eso lo van a leer, ¿ya? Lo van a leer porque va a entrar en el examen. Y nosotros siempre vamos a ver que es muy usual que una primera medida cuando tenemos un déficit focal, sobre todo que está asociada a una emergencia hipertensiva, que la primera medida que toman muchas personas es darle captopril, ¿no? Llegan un paciente que está disártrico, una paraparesia del miembro superior izquierdo, por ejemplo, con el miembro inferior izquierdo, lo que quiera, una paraplegia, una hemiplegia. Y no, y lo primero que hacen es darle un antihipertensivo, ¿no? Les dan captopril. Cuando la presión está en 170-90, por ejemplo, está 160-90, entonces eso no se debe hacer. Las primeras 24 horas tenemos presiones arteriales máximas, ¿no? Presiones arteriales como meta, que también va a estar en el examen. Son distintas en el DCB isquémico al DCB hemorrágico. Sobre la glucosa me dijiste que el máximo era 180, ¿está bien ese concepto? En la bibliografía que yo revisé, se recomendaba mantener la glucemia entre 140 y 180. Ya, porque la meta máxima es 160 cuando nosotros vamos a trombolizar a un paciente. Y si hablamos de hipoglicemia, es menor a 70 en términos generales, ¿no? En términos intrahospitalarios, más allá de si hay síntomas o no. ¿Cuál es el periodo máximo para que nosotros hagamos una trombólisis en un paciente con DCB isquémico? Tiene que ser menor a 4.5 horas, doctor. Ya. Y has hablado de algunas escalas. ¿Y la escala de Nice, por qué no la hablaste?
Sí, en la revisión bibliográfica sí se menciona muchas veces, doctor, la escala de Nice. ¿Muchas veces o se debería Sí, se le tiene que pronunciar siempre? realizar al paciente, doctor, porque para realizar, por ejemplo, la trombólisis, hay un rango que nos Ese piden que el rango. paciente tenga en la escala de Nice. Que, doctor, mis diapositivas eran hartas, entonces las tuve que resumir y creo que algunas Pero cosas. me imagino que te recuerdas, ¿no? ¿Cuál es el rango? Eso es importante, ¿no? O sea, está bien, el tratamiento es trombólisis, está bien, tenemos hasta 4.5 horas para poder hacer una trombólisis, pero ¿a qué paciente trombolizo? Cuando tiene un Glasgow de 10, de 8, no, Glasgow no nos sirve, ok. Cuando tiene un NIS de 5 puedo trombolizar, un NIS de 4, un NIS 1 se puede trombolizar, podríamos trombolizar un NIS 2, ¿qué dices? De 4 para arriba era, doctor, de 4 a... no recuerdo. Pero 1, 2 y 3 no estaba. Un 5, un 4 sí se tromboliza. Es que eso es importante, ¿no? Es lo más importante saber cómo identificar un paciente que tiene un DCB. Que muy bien, hay un déficit focal agudo, el déficit motor, le tomo una tomografía. La tomografía, vamos a ver algo en las 3, dentro de las 4.5 primeras horas de un DCB isquémico. Doctor, para realizar una trombólisis también es importante tomar una tomografía al paciente, ¿no? Para percatarnos que no haya tenido una hemorragia, ¿no? No, pero eso no es lo que te he preguntado. ¿En cuánto tiempo se ve cambios en la tomografía? En 24 horas, doctor. Upa. ¿24 tanto? 6 horas, doctor. Se dice que a partir de la tercera hora se pueden ver algunos cambios, ¿no? Incluso a la segunda hora, algunos signos, pero que son muy inespecíficos, generalmente no se ve. Entonces, básicamente, solamente vamos a descartar más de un 80% de los casos que haya sangrado y que ese déficit sea por una isquemia. Es muy importante valorar al paciente. Ahora, no hablaste de un TIA. ¿Cuál es la definición del TIA? Tía, doctor. Sí. ¿No es importante? ¿O Doctor, un día es un accidente isquémico transitorio y, bueno, generalmente no recurre con alteración hemodinámica que requiera tratamiento de fluidos, ¿no? Es algo así transitorio nada más. cuánto tiempo es transitorio? Menos de una hora, doctor. A ver, ¿alguien más que diga algo? Menos de 24 horas. Bueno, A ver, ¿quién doctor, más? un día ¿Quién más? debe durar menos de 24 horas y no debe presentar ningún cambio en las imágenes. Dura pocos minutos, doctor. Va a entrar al examen también esa pregunta. Hay mucha duda. Eso es algo sencillo, ¿no? Ya lo han leído, ya lo han revisado en el anterior ciclo. La definición de TIA. Entonces, ¿qué pasa si viene un paciente con un NIS 12? Ingresa por emergencia a las 10:15, le hacen la tomografía, no hay cambios. Y le evaluamos a los 20 minutos y su NIS está en 8. ¿Trombolizamos? ¿No trombolizamos? ¿Es un TIA? ¿No es un TIA? Esperamos 24 horas, le damos chance, de repente se recupera 15 minutitos más o lo revaluamos en 4 horas. Bueno, faltan para 4 horas y media, todavía falta una hora, le damos la hora de chance. ¿Cómo es eso? O lo trombolizamos por si acá, por si acasito. ¿Mm? ¿Y cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de la trombólisis? Eso también va a entrar al examen. ¿Qué aspectos se evalúa la escala NIS?
Ustedes van a tener que instalar un programa que es la escala NIS en su celular porque va a entrar un caso clínico de un paciente con escala NIS. ¿Entendido? Y a diferencia del examen anterior, les prometo que no voy a estar cansado, ni de sueño, ni voy a hacer un examen tan deplorable como he visto varios de sus comentarios en su grupo privado. Hay que tener un poquito más de respeto por el docente, chicos. Hay que tener mucho tino para expresarse. ¿Sí? Ahora yo no estoy haciendo ningún comentario, aunque debería hacer de sus charlas, ¿no? De sus exposiciones, de sus presentaciones. Y sí, he decidido ser más exigente para este segundo. Y no se va a regalar puntos tampoco. Y parte de ser estudiante, parte del profesionalismo es tener mucho tino para opinar. Ok, entonces ya les estoy dando las preguntas para que después no se quejen. ¿Alguna duda o van a continuar con el siguiente tema? Doctor, ¿puedo continuar con el siguiente tema? Son cosas puntuales que de repente les pueden ayudar a los compañeros. Son más gráficos y con ejemplos. Entonces no hay duda sobre los anteriores temas. Todo en orden. El único que tiene dudas creo soy yo. Continúa. Ya, doctor, buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el shock. Entonces, el shock va a ser un estado de hipoxia celular tisular debido a la que es la reducción del suministro de oxígeno y por ende va a haber aumento del consumo de oxígeno. También puede haber la utilización inadecuada de lo que es el oxígeno o una combinación de estos procesos. Vamos a ver diferentes tipos según la clasificación y la etiología. Tenemos el shock distributivo, que se va a caracterizar principalmente por la vasodilatación periférica en una estancia grave, ¿no? Ahora, dentro de este shock distributivo vamos a encontrar otro tipo, que es el shock séptico, que va a ser la causa más común de este distributivo. Y vamos a tener acá lo que es la sepsis asociada con una mortalidad en un rango de 40 a 50%. En esta categoría vamos a encontrar lo que es la respuesta, que es desreguladora del huésped a la infección, ¿no? Que como da un resultado de una disfunción orgánica que puede llevarnos a la muerte, donde vamos a encontrar niveles de lactato por mayor de 2 micromoles por litro, o milimoles por litro. Siguiente. Entonces, en este gráfico vamos a ver lo que son el shock distributivo séptico y no séptico. En este caso vamos a encontrar en el séptico las bacterias gram positivas, que vamos a ver, por ejemplo, el Pneumococcus o el Streptococcus, que son los patógenos más comunes responsables de lo que es la sepsis graves. También tenemos con otros organismos que son, por ejemplo, el Staphylococcus resistente a meticilina, o también los organismos gram negativos, por ejemplo, la Pseudomonas, la Klebsiella o Enterobacter, ¿no? Y entre los hongos tenemos, por ejemplo, la Cándida, ¿no? Que la encontramos con una menor frecuencia de que va a producir shock séptico en algunas personas. En lo que son ejemplos de condiciones no infecciosas, que podemos encontrar o complicaciones de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pueden incluir lo que son las pancreatitis, las quemaduras, la hiperfusión causada por traumatismo de confuso significativo o una lesión por aplastamiento, una embolia de líquidos amnióticos o la embolia gaseosa o la embolia grasa. Siguiente. Entre las causas anafilácticas vamos a ver diferentes componentes, como podemos observar en la tabla, que va a ser entre alimentos, podremos encontrar otros factores también, ¿no? Siguiente.
También tenemos la anafilaxia idiopática, que vamos a ver que va a considerar la posibilidad de un agente oculto que tengamos y que no se ha reconocido previamente, ¿no? Que tengamos en el organismo, ¿no? También puede ser por la posibilidad de un síndrome de la activación de los mastocitos. Y tenemos el desencadenamiento no inmunológico, donde vamos a ver factores físicos como lo que es el ejercicio, el frío, el calor, o medicamentosos, ¿no? El consumo de opioides, AINES, o también agentes de radiocontraste, ¿no? Y tenemos como últimos lo que son los alcohol, con el consumo del etanol, que puede, que raramente se dice que va a inducir. Siguiente. Ahora vamos a ver el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico vamos a ver que se debe a las cosas intracardíacas, ¿no? Va a haber una falla de la bomba cardíaca que va a resultar de una reducción del gasto cardíaco. Estas causas de falla cardíaca van a ser diversas y podemos ver en la siguiente tabla. Dentro de las cardiomiopático tenemos que va a incluir lo que es el infarto de miocardio, que va a involucrar más de lo que es el 40% del miocardio del ventrículo izquierdo. También podemos presentar en infarto de miocardio o cualquier tamaño. Sí, esta también podría ser acompañada de que el paciente pueda presentar una isquemia extensa severa, debido de repente a que el paciente presente algún tipo de enfermedades de las arterias coronarias, ¿no? Tenemos las arritmias, donde vamos a tener lo que son las taquiarritmias, las arritmias auriculares, ventriculares, que pueden inducir lo que es una hipotensión, lo que nos va a producir o nos va a llevar a lo que es un estado de shock. Y cuando... Espera un momento, por favor. Entonces, vamos a ver lo que son los arritmias también. Cuando el gasto cardíaco va a verse comprometido por las alteraciones que pueden presentar el ritmo, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, la taquicardia ventricular sostenida, o puede haber un bloqueo cardíaco completo. Tenemos el mecánico, que va a incluir lo que es la insuficiencia grave de válvulas aórticas o mitrales, y también defectos valvulares agudos debido a lo que es la ruptura de un músculo de la papila o las cuerdas tendinosas, que esto nos va a llevar a que el paciente pueda presentar un defecto de la válvula mitral. También puede verse en pacientes que pueden presentar una disección retrógrada de la aorta ascendente, a lo que es el anillo de la válvula aórtica. Siguiente. En lo que es el shock hipovolémico, vamos a ver principalmente que esto se da a deber al volumen, a lo que es el déficit del volumen intravascular que se ha reducido, ¿no? Entonces vamos a decir que la precarga va a estar reducida. Entonces vamos a encontrar lo que es el hemorrágico, que va a haber una reducción del volumen intravascular debido a lo que es la pérdida de sangre, ¿no? En este caso van a encontrar múltiples causas, las cuales vamos a tener lo que es el traumatismo cerrado o penetrante, que pueden incluir lo que son las fracturas de múltiples lesiones de vasos. También podemos ver en lo que son traumatismos gastrointestinales superiores, por ejemplo, son las hemorragias variciales o las úlceras pépticas, ¿no? Y en el tramo inferior, por ejemplo, las enfermedades diverticulares o malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que puedan producir sangrado. En las causas no hemorrágicas ya también es la reducción del volumen intravascular debido a lo que es la pérdida de líquidos distintos de la sangre que puede causar este shock. Entonces va a haber una depresión del volumen por pérdida de sodio y agua que puede ocurrir en varios sitios anatómicos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en las pérdidas gastrointestinales que, por ejemplo, en una diarrea o vómitos o drenaje externo, ¿no? Esto se va a deber a volúmenes grandes. Ahora, por pérdidas de piel, por ejemplo, tenemos el golpe de calor en quemaduras o afectaciones dermatológicas muy graves, ¿no? Incluso acá podremos mencionar lo que es el síndrome de Steven-Johnson.
Dentro de las pérdidas renales vamos a tener lo que es la diuresis osmótica o también inducido por excesivos fármacos que puede consumir el paciente y también por nefropatías con pérdida de sal, ¿no? Y tenemos también el hipoaldosteronismo. Entonces también tenemos acá lo que son las pérdidas de tercer espacio hacia el espacio extravascular o las cavidades corporales, que ya también eso se va a deber a traumatismos o en caso de cirugías en el posoperatorio o en obstrucciones intestinales o en lo que es las lesiones por aplastamiento. Siguiente. Tenemos el obstructivo, que va a ser que se va a deber principalmente a las causas extracardíacas, donde hay también una falla de la bomba cardíaca. Se va a asociar a lo que es un gasto ventricular derecho deficiente. En este caso vamos a ver que se puede dividir en dos categorías, en lo que es lo vascular pulmonar y mecánica. Entonces, vemos lo que es la vascular pulmonar, que en la mayoría de los casos se va a deber a un choque obstructivo, que se va a deber a una insuficiencia ventricular derecha por una embolia pulmonar. Entonces, o también va a ser por una hipertensión pulmonar grave, ¿no? En este caso. En el caso de la mecánica, vamos a ver que los pacientes están hipovolémicos, ya que su principal alteración fisiológica es la disminución de lo que es la precarga, ¿no? En el caso de esto vamos a ver la reducción del retorno venoso de la aurícula derecha o llenado inadecuado de lo que es el ventrículo derecho. Y entre las causas más comunes podemos encontrar el neumotórax de atención, un taponamiento pericárdico, una pericarditis constrictiva o una miocardiopatía restrictiva. Y en lo que es el mixto combinado, vamos a tener que son pacientes que van a presentar shock, digamos por sepsis o por pancreatitis, ¿no? Que tienen principalmente un shock distributivo. En este caso vamos a ver que va a haber efectos de una cascada inflamatoria y también antiinflamatoria sobre la permeabilidad vascular y la vasodilatación periférica. Siguiente. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta los síntomas y signos del sistema circulatorio. Por ejemplo, va a presentar el paciente dolor anginoso, una taquicardia. Es raro que pueda presentar lo que es la bradicardia, ya que esta puede proceder en las fases avanzadas de la sistolia y una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Como mecanismo de parada. Tenemos lo que es la hipotensión definida como lo que es la reducción de la presión arterial sistólica, lo que es menor a 90 milímetros de mercurio, o una marcada reducción de la presión sistólica, digamos que es mayor de 40 milímetros de mercurio. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la reducción de la presión arterial media en menor de 65 milímetros de mercurio, que como lo mencionamos anteriormente, o en anteriores clases, va a ser la suma de un tercio de la presión diastólica y 2/3 de la diastólica. También vamos a poder ver que acá la reducción de la presión diastólica y como una consecuencia de lo que es la presión media puede proceder a una disminución de lo que es la presión sistólica, ¿no? En fases iniciales, la mayoría de los pacientes van a presentar lo que es la presión arterial normal o solamente lo que es la hipotensión ortostática. También pueden presentar disminución de la presión del pulso o un pulso débil con una presión sistólica menor de 60 milímetros de mercurio. En el caso de que el paciente presente paro cardíaco, se debe prestar mucha atención en lo que es la actividad eléctrica en el electrocardiograma. Siguiente. Dentro de los síntomas y signos de hiperfusión tisular, tenemos que observar al paciente lo que es la piel. Puede presentar palidez, frialdad o sudoración. También considerar que inicialmente el shock séptico, la piel suele estar seca y caliente, ¿no? Mientras que en los casos de deshidratación, la piel suele estar también seca y poco elástica. Entonces tenemos que diferenciar esto. También podemos encontrar un retraso del relleno capilar, lo que es menor de 2 segundos, ¿no? O puede presentar el paciente una cianosis o
Y en el sistema nervioso central, el paciente podría presentar cuadros de ansiedad, o inquietud o confusión o una agitación psicomotriz. Y en casos, digamos, más avanzados podría presentar una somnolencia, estupor, coma y focalidad neurológica. En lo que es en los riñones, bueno, en el sistema urinario vamos a ver que el paciente puede presentar lo que es oliguria o anuria y otros síntomas de insuficiencia aguda, ¿no? En lo que es la actividad muscular, bueno, una debilidad digamos, en el momento de que decimos al paciente que levante los brazos, de repente no va a levantar como normalmente una persona lo haría, por la debilidad muscular que pueda presentar. En el tracto digestivo puede haber náuseas, vómitos, o también puede presentar un sangrado, ¿no? En lo que es el hígado, se dice que la ictericia es un síntoma infrecuente, pero que aparece tarde o al salir del cuadro de shock. Y dentro del sistema respiratorio podemos saber posibles trastornos, ¿no? Inicialmente la respiración puede ser superficial o rápida y posteriormente puede ser lenta o también puede tener periodos de apnea, ¿no? Por ejemplo, en la acidosis no respiratoria va a ser lenta y profunda, y también puede ser rápida y profunda, por ejemplo, en lo que es la respiración de Kussmaul. Y vamos a poder observar también que en la hipoxemia tipo 1 puede presentarse insuficiencia respiratoria aguda o también insuficiencia o en hipercápnica tipo 2, ¿no? Siguiente. Dentro de los síntomas relacionados a la causa de shock, tenemos que son síntomas de deshidratación de la hemorragia, una anafilaxia o una infección que va a producir una sepsis. ¿No? Y acá tenemos una tríada clásica que viene a ser la hipotensión, taquicardia y oliguria, pero no siempre esta se cumple. Siguiente. Dentro de lo que es el tratamiento, tenemos que tomar varios aspectos. Principalmente vamos a mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Tenemos que valorizar si el paciente es atribuible lo que es la intubación endotraqueal o si va a recibir ventilación mecánica. En lo que es colocar al paciente en posición de Trendelenburg, es útil esta posición transitoriamente en lo que es la hipotensión. Y tenemos que canalizar lo que son los accesos vasculares. Tenemos que ver lo que son las venas periféricas, que podríamos canalizarlas, o si es necesario vamos a utilizar también fármacos, ¿no?, con estas canalizaciones, o de repente el paciente va a necesitar lo que es un catéter venoso central. Y vamos a ver lo que es aplicar el tratamiento, ¿no? Tenemos que, para lo que es el mantenimiento de la función del sistema circulatorio, y también tenemos que ver acá el aporte de oxígeno a los tejidos. Ahora, en la mayoría de las formas de shock, vamos a utilizar, como se mencionó también anteriormente, la reanimación con fluidos, ¿no? Que podemos empezar con una perfusión. Siguiente, no sé si hay diapositiva. Ya. Que, bueno, la reanimación con fluidos, vamos a empezar con una perfusión endovenosa de 500 mililitros de cristaloide con concentración de sodio de 130 a 154 milimoles por litro durante el tiempo de menor o igual a 15 minutos. Inicialmente se puede prefundir lo que es 1000 mililitros de solución de cristaloides o 300 o 500 mililitros de coloides a lo largo de 30 minutos. Y lo que es las siguientes aportaciones de fluidos puede ser de 200 a 500 mililitros tras perfundir los primeros 2 mililitros, ¿no? Esta administración en función va a ser a la presión arterial y otros parámetros hemodinámicos. Por ende, tenemos que
ver al paciente. A cada momento no tenemos que ver sus funciones vitales. La concentración del lactato sérico tenemos que utilizarlo y también tenemos que observar lo que hace el paciente, la diuresis, ¿no? Tenemos que observar que no presente lo que es signos de sobrecarga de volumen. Y lo que es en sepsis, se recomienda lo que es empezar con fluidoterapia de 30 mililitros kilogramo de cristaloides durante 3 horas. Eso sería todo, doctor. Ok, entonces, ¿cuál tú crees que es la presentación más frecuente de entre los tipos de shock que has revisado? Doctor, la más frecuente es el cardiogénico, ¿no? El hipovolémico. ¿El shock cardiogénico es el mismo o es sinónimo de hipovolémico? No, doctor, el shock hipovolémico es el más frecuente, después le sigue el cardiogénico. El shock cardiogénico. ¿Estás segura? ¿Y el shock séptico? A ver, nuevamente te hago la pregunta. De los tipos de shock que has revisado, ¿cuál es el más frecuente? El hipovolémico, doctor. Ok, ¿de dónde sacaste esa bibliografía? ¿De dónde sacaste ese dato? Doctor, no lo encontré como cuál es el principal, pero el hipovolémico, dentro del hipovolémico va a ser el hemorrágico, ¿no? Tenemos el hemorrágico y ese, bueno, yo lo considero más frecuente, pero también podríamos mencionar lo que es el shock séptico, ¿no? ¿Sí? Pero la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? Como si te preguntan cuál es la taquiarritmia más frecuente, cuál es el shock, la forma o el tipo de shock más frecuente, ¿cuál es? El distributivo, doctor. Obviamente es el distributivo. ¿Y cuáles son los dos ejemplos clásicos de distributivo? El séptico. ¿El séptico qué más? Anafilaxia, doctor. Hipovolémico. ¿Hipovolémico es distributivo? No, no, el anafiláctico y el séptico. También puede darse, doctor, por algunos fármacos y también lesiones neurológicas. Son más raros, ¿no? Los fármacos van a estar dentro del distributivo como una RAM, pero el shock neurogénico se presenta, sí, pero es más raro, ¿no? O sea, más infrecuente, hay daños superiores, hay daños altos en la columna. Dentro del shock, tratamiento del shock distributivo, ¿en todos los casos es el mismo? Va a depender, doctor, de la causa. Estamos hablando específicamente de la reanimación con fluidos. Un shock séptico en un paciente con las mismas comorbilidades, la misma edad, el mismo peso, va a recibir la misma indicación de fluidoterapia con un paciente que si tuviera o padeciera un shock anafiláctico, con las mismas características, el mismo peso, los mismos factores de riesgo, etcétera, etcétera. No, doctor, va a variar. ¿Y en qué varía?
Doctor, bueno, también tendríamos que ver si el paciente va a ser niño o adulto. Según ello también la necesidad de fluidos va a variar. Estamos hablando de un paciente en dos escenarios de la misma edad con las mismas comorbilidades. Un paciente que está haciendo un shock distributivo por un estado séptico y su hermano gemelo, si lo quieres llamar así para que entiendas mejor, es alérgico a las nueces y ha comido un pastel de nueces. ¿Va a ser la misma reposición de fluidos? No, doctor, en el caso de lo que es el séptico, también tiene que usamos otros componentes, en cambio el otro solo utilizamos algunos fármacos, no necesitamos reponer tantos líquidos en realidad, porque no tiene mucha pérdida. ¿Un shock séptico tiene pérdida? No, doctor, yo me refería al hecho de que hay poca hipoperfusión y una depresión, entonces va a haber mayor demanda de lo que es el líquido. Entonces tenemos que valorar, ¿no?, al paciente. Entonces, si tiene sepsis, no vamos a darle la misma cantidad de líquidos que al otro. El otro solo necesitamos un fármaco contra su alergia. ¿Alguien que opine distinto? Sí, doctor. En el shock séptico va a existir una vasodilatación periférica. No va a haber pérdida de líquidos, pero va a haber una hipovolemia, ¿no? Por esta vasodilatación dilatada. Vasodilatación periférica, perdón. ¿Ya? Y en el shock, el otro que estábamos hablando, el shock anafiláctico, ¿qué es lo que hay? A ver, ¿quién ha expuesto? ¿Qué es? ¿Cómo es la fisiopatología de un shock anafiláctico? A ver, ¿quién expuso? A ver, ¿quién quiere responder? Shock anafiláctico. Es la liberación abundante, doctor, de histamina, lo cual es mastocitos. ¿Qué produce esa liberación abundante de histamina? A nivel Vasodilatación. Vasodilatación, doctor. ¿Alguien opina igual, distinto? Doctor, sí, produce vasodilatación y contracción del músculo liso. Esto va a producir un edema. Ya. Entonces, ¿a qué quiero llegar? O sea, más o menos me entienden que las clasificaciones de los grandes grupos básicamente nos ayudan a que nosotros podamos intentar atender estos déficits desde algún punto de vista con la fluidoterapia. Tanto en la anafilaxia como o en cualquier forma de shock distributivo vamos a tener que elevar los valores del contenido, si lo queremos llamar, mientras tratamos de manera periférica, digamos en el shock séptico, la infección, en la anafilaxia, el desencadenante de la anafilaxia, de la alergia. El primer punto va a ser llenar esos espacios, mientras que al mismo tiempo estamos dando en uno antibiótico y en el otro el tratamiento respectivo.
Entonces, sí, cuando nosotros nos enmarcamos al tratamiento de los tipos de shock, van a ver, nos ayudan a establecer cierto tipo de secuencia. Entonces, no va a ser la misma tasa, pero sí va a funcionar de la misma manera que en shock séptico, una adecuada fluidoterapia, en el shock anafiláctico también una adecuada fluidoterapia. ¿Entendido? Y sobre el shock cardiogénico, ¿qué es lo que se debe hacer cuando tenemos un paciente con shock cardiogénico? O un ejemplo de shock cardiogénico. Doctor, como ejemplo, bueno, la causa más frecuente, sí, la causa más frecuente es un infarto agudo de miocardio. Sí, puede ser, pero bueno, ese es un paciente de infarto, pero se puede ver desde otras perspectivas. A ver, otro ejemplo de un shock cardiogénico. Las valvulopatías, doctor. Otro ejemplo que es bastante común. Cardiopatías, doctor, cardiopatías congénitas. Arritmias, doctor. Arritmias, ¿qué tipo de arritmia? Fibrilación auricular. Las inestables, doctor. No, las inestables, qué viva. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo es la que produce? Que se tiene que hacer una... Bueno, vamos a ver más adelante, pero ya les vamos adelantando. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Cuando nosotros tenemos un paciente con una taquicardia paroxística supraventricular y está en estado de shock con una PAN menor a 60, 65 y hay trastorno de sensorio, la única opción que tenemos a ese paciente es hacerle una cardioversión eléctrica. ¿Sí? Si nosotros intentamos a este paciente llenarle con fluidos, ¿qué es lo que va a pasar? Si recuerdan, ¿no? ¿Cómo es una taquicardia paroxística supraventricular? ¿Qué es lo que produce? El corazón tiene un ritmo auricular muy elevado. Al ser elevado es ineficiente. Al ser ineficiente no va a tener un adecuado volumen de expulsión de sangre, si lo quieren llamar así. Entonces el corazón va a latir rápido, el ritmo auricular, el ritmo sinusal va a ser muy alto, pero va a ser ineficiente, va a ser una contractibilidad ineficiente, muy cortita, muy chiquita. Entonces no va a aportar el suficiente flujo. Si nosotros le llenamos de agua, ¿qué es lo que creen que va a pasar a ese corazón? ¿Mm? Si nosotros le llenamos de agua, vamos a producir una sobrecarga. Esa sobrecarga no va a ir directamente al corazón, sino va a ir a los pulmones y la paciente va a sufrir un edema agudo de pulmón. Literalmente vamos a ahogar a esa paciente. Entonces, eso es algo que quiero que, a modo de ejemplo, nunca lo olviden. Una taquicardia paroxística supraventricular que está asociada a una hipotensión, que la hipotensión sea progresiva, además trastorno de sensorio progresivo. Estamos hablando de una paciente que entra por emergencia agitadita, con dolor de pecho, con palpitaciones a las 10 de la mañana y a las 10:30 de la mañana ya no puede hablar y su presión sigue bajando. Y la taquiarritmia persiste con valores por encima de los 180, incluso puede llegar a 150 de frecuencia cardíaca y hacer este tipo de cuadros. Muchos colegas lo que hacen es, se está chocando, es por eso que está con una taquicardia. Es una taquicardia sinusal, no identifican los complejos QR estrechos, etcétera, etcétera, y dicen, no, este es un shock, debe ser un shock de algún lado, puede ser medicamentoso, un shock anafiláctico, y la primera opción es sobrecarga de fluidos. Ustedes sobrecargan de fluidos este paciente, va a empezar con diestrés respiratorio, va a continuar con la taquicardia supraventricular, y la presión va a seguir cayendo. Le puedes pasar 2 litros y la presión va a seguir cayendo. Cuando tú intubas a este paciente, literalmente va a salir agua por el tubo.
y después el corazón va a empezar a hacer una bradicardia maligna, que es un corazón de Katsubo. El corazón se va a embotar y se agita y la paciente fallece. Donde la primera opción era ingresar a esta paciente a shock trauma, ponerle las palas, verificar la taquicardia paroxística supraventricular, ver la presión arterial que está baja y hacer una desfibrilación. ¿Ya? Y eso pasa por lo menos, un paciente cada 2 meses, ¿no? Generalmente son pacientes mujeres, generalmente son pacientes jóvenes, con antecedentes muy aislados de taquicardia paroxística supraventricular que han dejado su medicación. Entonces, con este ejemplo podemos ver que lo que puede funcionar para un tipo de shock no funciona para el resto. Pero si hablamos, por ejemplo, doctor, lo que veíamos, tengo 2 distributivos, ¿puedo tratar de manera similar? Sí puedes tratar de manera similar. Entonces, a un shock cardiogénico, ¿puedo hacer sobrecarga de volumen? No, no puedes hacer sobrecarga de volumen. Ok. A una hemorragia, a un shock hemorrágico, ¿le puedo hacer sobrecarga de volumen? No, no le puedes hacer sobrecarga de volumen si hay un sangrado mayor al 40 o 50% del volumen total del paciente. Entonces, para eso nos sirven las clasificaciones, para tratar de identificar, clasificarlas, y si no identificamos individualmente, lo podemos hacer el tratamiento, el seguimiento en el grupo. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Bien, chicos, bueno, esta ha sido la primera exposición que están haciendo en el curso. Básicamente lo que nos interesa es ver situaciones en las cuales podemos o debemos primero identificar una patología, debemos de tener clara la definición de esa patología, debemos de saber qué exámenes voy a tomar a esa patología y cuál es la prueba diagnóstica más rentable. De la prueba diagnóstica más rentable voy a confirmar el diagnóstico, mi presuntivo, y cuál es el tratamiento ideal para nuestro medio, para este paciente. Entonces, por ejemplo, el DCB, cuando hablamos de stroke, tenemos que saber las definiciones de cada tipo de stroke. Por ejemplo, no han tocado cuál es el tratamiento de un DCB isquémico evolutivo, un paciente que llega hace 6 horas, o un DCB isquémico del despertar, o cuando yo considero que es un DCB isquémico al despertar. ¿Qué es un DCB isquémico del despertar? ¿Qué son infartos lacunares múltiples? ¿Qué es enfermedad cerebral multiinfarto? Sobre el TIA, es importante saber la definición del TIA. ¿Cuál es el tratamiento del TIA? ¿Qué cosa le doy? No le doy nada y espero que vuelva otra vez con su TIA. ¿Qué exámenes de laboratorio le debo pedir a un paciente con TIA? ¿Qué exámenes de laboratorio, qué exámenes de imágenes, además de una tomografía, le debo pedir a un paciente con DCB hemorrágico, con DCB isquémico? De los stroke hemorrágicos, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cómo puedo diferenciar o saber al menos cuál amerita un tratamiento quirúrgico, cuál no? ¿Qué es una hemorragia subaracnoidea? ¿Cuáles son las clasificaciones de hemorragia subaracnoidea? Un Fisher 1 se opera, un Fisher 2 se opera, un Fisher 4 se opera. El Fisher 4 ya le tengo que desahuciar. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista de un mecanismo de acción de un hematoma subdural o un hematoma epidural? ¿Cuáles son las características tomográficas entre un hematoma subdural o un hematoma epidural? ¿Cuál se opero, cuál no opero, cuándo no opero? ¿Cuándo es de vital importancia que el neurocirujano vea a este paciente? O bueno, pues es solamente trámite. Todo eso es lo que a ustedes les va a servir cuando estén haciendo su internado y cuando estén haciendo su serum. Porque no quiero después tener que rechazar referencias que no tienen, que son un sinsentido, ¿no? De colegas que ya tienen su sello, que tienen su colegiatura y trabajan en periferia, pero no tienen la más mínima idea de qué referir y qué no referir, qué es una emergencia, qué es una urgencia.
les doy algunos ejemplos de lo que ha faltado a las exposiciones. Las siguientes exposiciones se tienen que enfocar desde ese punto de vista. Y de estas exposiciones van a salir las preguntas para las prácticas y también para el examen. Bueno, chicos, son las 21:57. Si no hay nada más, me despido. Que tengan bonita noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.